¿Cuántos tienen calor, hermanos? Yo sí, aquí hace mucho calor de este lado. Esperaré no derretirme. El apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Roma, a los creyentes que están en Roma. Y el apóstol Pablo está diciendo en esta porción de la palabra, está hablándole a los creyentes y les está diciendo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y yo pudiera decir que este sermón se llama la manifestación de la justicia de Dios. ¿Cómo se llama? La manifestación de la justicia de Dios. Si nosotros leemos en esta carta a Romanos, ¿cuántos han leído esta carta de Romanos? Ay, Dios mío. Ok. Pablo, esta carta de Romanos, hermanos, está cargado de doctrina. ¿Y qué es la doctrina? La doctrina son las bases de lo que nosotros creemos. ¿Y cuántos saben que es muy importante que conozcamos la doctrina? Es muy importante, ¿verdad? Para no movernos por todo viento de doctrina, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Para no ser engañados y seducidos y atraídos por cosas que parecen que vienen de Dios, pero no son de Dios. Dice el apóstol Pablo, pero ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo? Ahora se ha manifestado la justicia de Dios. Y dice otra cosa, testificada por la ley y los profetas. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que en este tiempo, a partir de la llegada de nuestro Señor Jesucristo hasta hoy, hace más de 2000 años, dice, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Y cómo es que se manifestó esta justicia? A través de una persona. ¿Cómo se llama esta persona? Jesucristo. Pero ¿qué creen? Que esta manifestación estaba ya profetizada en el Antiguo Testamento. Si tú lees el Antiguo Testamento, vemos que Dios elige a un pueblo y le da un sistema de leyes y sacrificios para que este pueblo, como tenía que ser un pueblo santo, un pueblo apartado para Dios, este sistema de sacrificios es la forma en que el pueblo podía mantenerse en santidad y en comunión con Dios. No había otra manera. Pero la ley, dice la palabra de Dios, que nadie la pudo cumplir. Pero la ley fue buena, ¿por qué? Porque testificaba de Jesucristo. Y dice que los profetas hablaron y profetizaron de la venida de un Mesías, pero ellos no entendían lo que estaban hablando. Y dice que indagaban, investigaban qué era lo que estaban ellos mismos profetizando, pero ellos no entendían. Pero ahora se ha manifestado, es decir, para nosotros, para este tiempo, es la manifestación de la justicia de Dios que tú y yo gozamos hoy. En otro tiempo no lo entendían, pero hoy se ha manifestado para nosotros, hermanos. Y ahorita te voy a explicar cómo es, para quiénes es esta manifestación. Para todos aquellos, dice versículo 22, si me sigues ahí en tu Biblia, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, ¿para quiénes? Para todos los que creen en Él. Es decir, la justicia de Dios se manifiesta ¿para quiénes? Para los que han creído en Jesús. Solamente los que han creído en Jesús. ¿Cuántos de aquí han creído en Jesucristo? ¿Cuántos de aquí le han aceptado como Señor y Salvador? Dice que la manifestación de esa justicia de Dios es para los que creen. Es decir, cualquier otra religión, cualquier otra filosofía que te diga que están haciendo lo bueno, que se están portando bien, que van en un camino para ver si alcanzan otros niveles, ¿será que encuentren la salvación? Dice, para todos los que creen en Jesucristo es la manifestación de esta justicia. Ahora, ¿quiénes necesitan esta justicia? ¿Quiénes?
Versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, la Biblia es muy clara cuando dice que no hay justo ni a uno. Y yo me he encontrado a personas que dicen, no, pero pues es que yo soy bueno, o sea, yo no he matado a nadie, yo no. Pero la palabra de Dios es clara cuando dice, por cuanto todos pecamos, necesitamos la justicia, necesitamos ser justificados por medio de Jesucristo. No hay ni uno bueno, hermanos. No hay nadie que busque a Dios, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿para quién es esta justicia? Para todos. Para tu vecino, ese que te cae bien mal, también para él. Así es que necesitas predicarle la palabra de Dios, ¿verdad? Para tu compañero de trabajo, para tu familiar que está en tu casa, todos necesitamos ser justificados, porque dice, por cuanto todos pecaron. Ahora, ¿tiene un costo esta justificación? Versículo 24, siendo justificados ¿cómo? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Tiene un costo? Para nosotros no tuvo costo, hermanos, porque dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Y la gracia qué es? Es un don no merecido. Es un regalo que ni tú ni yo merecíamos, pero que no te equivoques, aunque no tuvo costo para nosotros, tuvo un precio altísimo, que fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El camino hacia la cruz fue un camino duro, hermanos, y Él pagó el precio. El que no nos haya costado a nosotros no quiere decir que ese sacrificio no haya tenido un costo altísimo, porque dice que el camino hacia la cruz fue difícil. Mateo 26:38 dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La cruz fue difícil, hermanos. Fue un precio altísimo que fue pagado por nuestro Señor Jesucristo. Dice que fuimos justificados gratuitamente, no nos costó nada, pero el precio que Jesús pagó fue muy alto. Entender entonces que la manifestación de la justicia de Dios la estamos viviendo hoy, en este tiempo, y que todos aquellos que hemos creído en Jesús estamos disfrutando de esa justicia, porque Él ha sido la redención para nosotros, y redención quiere decir que Él nos ha comprado. Redención tiene la idea de un mercado de esclavos. Así estábamos tú y yo. Estábamos esclavos del pecado y Él vino y nos compró y nos liberó de la esclavitud del pecado. Él pagó el precio, hermanos. Y dice que Él nos redimió y Él fue la propiciación. Y cuando decimos propiciación es que Él fue el sacrificio perfecto que Dios Padre ofreció por cada uno de nosotros. La manifestación de la justicia de Dios es para nosotros hoy. ¿Cómo está tu corazón de agradecido? ¿Cómo está tu corazón de agradecido? Porque no te costó nada, pero has sido justificado y has sido redimido por la sangre de Cristo, por la sangre de ese cordero sin mancha. ¿Cómo está tu corazón de agradecido? Y mira, debe haber evidencia de que has obtenido esta grande salvación. Debe haber evidencia en tu vida de que esa manifestación de la justicia de Dios te ha alcanzado a ti. Debe haber evidencia, hermanos, de esta salvación. Hoy vamos a ver a 3 personajes de la Biblia que evidenciaron que esa manifestación de la justicia de Dios nos alcanzó. Y con eso vamos a aprender que yo debo dar evidencias de mi salvación. Que se me debe de notar que soy redimido, que soy salvo, que he sido comprado a precio de sangre. Las demás personas deben de notarlo, deben de decir, yo quiero ser como tú porque algo pasó contigo, porque ahora eres diferente.
porque he encontrado a Jesús el Salvador. Tuve un encuentro con Él. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás dando evidencia de que eres redimido, que eres salvo? Quiero que me acompañes a Lucas capítulo número 19. Y aquí encontramos la historia, una historia que tal vez tú has leído y si no la has leído, hoy la vamos a estudiar, no muy profundamente, pero vamos a ver que aquí hay un personaje, hermanos, un personaje que me gusta mucho y le voy a dar lectura, es Lucas 19 del 1 al 9. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, ¿cómo se llamaba el varón? Que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y aquí encontramos un personaje que me gusta mucho. Se llama Zaqueo. Y Zaqueo era un publicano, pero no era cualquier publicano, era jefe de los publicanos. Es decir, todos se cuadraban con él. Pero ¿sabes qué? Era rico. Y pues checa el dato, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siendo publicano se dedicaba a recaudar impuestos. Pero siendo judío, su pueblo lo odiaba. Porque ellos tenían fama de pedir más de lo que era, ¿verdad? Y entonces por eso vemos que Zaqueo era rico. Ajá. Y entonces este Zaqueo, dice la palabra de Dios, que escuchó que Jesús iba pasando por su ciudad. Y Jesús, fíjense, ya está muy cerquita, va para Jerusalén, porque él va a la entrada triunfal de Jerusalén, ¿se acuerdan? El Domingo de Ramos. Bueno, más o menos está cerquita este evento. Y dice entonces que Zaqueo había escuchado de Jesús, pero había una situación con Zaqueo. ¿Cómo era? Pequeñito, ¿verdad? Hasta hay una canción, Zaqueíto era pequeñito que al arbolito se subió. Se la enseñamos a los niños. Era pequeñito Zaqueíto. Entonces dijo, la fama de Jesús ya se había extendido. Entonces, ustedes pueden imaginarse cuánta gente había en ese lugar. Jesús va a pasar por aquí, ¿no? Entonces Zaqueo dijo, no, pues no tengo oportunidad, ¿no? O sea, entre la multitud, pues ni me va a ver, ¿no? Yo quiero ver a Jesús, ¿no? Entonces, ¿qué se le ocurrió a Zaqueo? Se trepó al árbol Zaqueo, ¿verdad? Pero fíjense, esto es algo bien peculiar, porque siendo rico y teniendo un estatus, ¿cómo se iba a subir al árbol? ¿No? ¿Cómo iba a ser el oso subiéndose al árbol? Pero había algo en el corazón de Zaqueo que lo impulsó a buscar una posibilidad de ver a Jesús. ¿Y sabes qué era? Su necesidad. Zaqueo era rico, pero era odiado y rechazado por el pueblo. Y yo no sé si tú tal vez te estés identificando con Zaqueo, ¿verdad? Tal vez has sido rechazado y relegado, ¿verdad? Pero Zaqueo estaba en esa condición. Y dice que cuando él se sube al árbol, Jesús pasando por ese lugar lo ve y le dice, Zaqueo, baja, porque tengo que ir a tu casa, ¿verdad? ¿Y cómo sabía Jesús cómo se llamaba Zaqueo? Porque él todo lo sabe, ¿verdad? Porque él te conoce cuando estás tratando de subirte a ese árbol para verlo. Porque él conoce y te llama por tu nombre.
Él conoce tu necesidad. Tu sentar y tu levantar están delante de Él. Nada de lo que tú hayas hecho, Él no lo sabe. Él te conoce por nombre. Y le dijo: Zaqueo, bájate. Y entonces Zaqueo se baja y va con Jesús gozoso, ¿verdad? ¿Y cuál es la reacción de los que están en ese lugar? Dice que le dicen: es que ¿cómo es posible que Jesús vaya con ese peor de los peores, que nos cobra de más, que es un ratero, que nos empobreció? ¿Cómo? Pero ¿sabes qué pasó con Zaqueo? Zaqueo con mucha determinación se puso de pie y dijo: Señor, la mitad de mis bienes las entrego a los pobres, y si a alguien he ofendido, ¿qué dijo? Se lo devuelvo, ¿cómo? Cuadruplicado. La ley decía que era el doble. La ley decía que si tú te robabas la vaca del vecino, ¿qué tenías que hacer? Llevarle 2 vacas. Era la restitución. Pero ¿sabes qué hizo Zaqueo? 4 veces más. Y Jesús terminó diciendo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. La manifestación de la justicia de Dios llegó a la vida de Zaqueo y lo transformó y lo cambió, y él fue movido a restitución, dio evidencia de haber tenido un encuentro con Jesús. ¿Estás restituyendo a quienes dañaste antes de conocer al Señor? ¿Hay evidencia en tu vida de que has encontrado al Salvador? Porque necesitamos dar evidencia, hermanos. No puede ser que sigamos practicando las mismas cosas de antes. Ya no más. Ya no más, hermanos, porque hemos encontrado al Salvador y nuestra vida tiene que dar evidencia de una transformación. Y me encanta Zaqueo porque él dio evidencia. No solamente de haber puesto atención a alguien que era muy famoso, sino haber depositado su fe en Jesús y haber abierto su corazón a Jesús y permitir que Él lo transformara, porque en este momento Él reconoció que era un ratero que le había robado a su propio pueblo y dijo: voy a restituir, porque hubo una convicción de pecado en su corazón y él fue transformado. Pero ¿sabes qué? Zaqueo permitió que su corazón fuera transformado. Y sabes, muchos de nosotros cerramos nuestro corazón y no permitimos que Dios haga una transformación. Muchos de nosotros decimos: pues si es por gracia y no me costó nada, pues está bien, te recibo como mi Señor. Pero no eres mi Señor. Yo sigo haciendo lo que yo quiero. Yo sigo dirigiendo mi vida, sigo involucrándome en las cosas que no le agradan a Dios. Pues al fin y al cabo no me costó nada la salvación. ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás dando evidencia de que has sido comprado a precio de sangre? Porque Zaqueo dio evidencia, y la evidencia fue que él restituyó, hermanos, lo que había dañado. Esa fue la manifestación de un corazón transformado, y debe haber esa manifestación en tu vida, en tu familia. No puedes seguir siendo el mismo esposo que eras antes de conocer a Dios. No puedes seguir siendo el mismo hijo irreverente, irrespetuoso, que no obedeces a tus padres. Y ya conoces a Dios. No estoy hablando de nadie, hermanos. No estoy hablando de nadie. No podemos, hermanos, porque la gracia es un regalo inmerecido, pero hubo un precio altísimo que fue pagado: la sangre de Cristo. Ya no más necesitamos dar evidencia de que hemos sido cambiados y transformados. ¿Qué cosas tienes que restituir? ¿Qué cosas tienes que restituir? Porque hay cosas que se dañaron, ¿verdad? Hay cosas que se rompieron y yo las rompí y yo las dañé. ¿Estás restituyendo? Es importante dar evidencia de que la manifestación de la justicia de Dios ha llegado a nuestra vida. Amén. Segunda persona que vamos a ver hoy está en el Evangelio según San Juan, capítulo 4.
Y vamos a leer solo algunos versículos, porque esta historia abarca todo el capítulo 4 de Juan, pero vamos a ver solamente algunos versículos. Juan 4, del 26 al 28, si alguien de ustedes me quiere ayudar a darle lectura con voz fuerte. Adelante, hermana. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba de una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y le dijo a los hombres. Gracias, creo que era hasta el 29, hermano. Sí, por favor. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Gracias, hermana. Aquí encontramos, y tal vez tú conoces esta historia, pero es la llamada mujer samaritana. Y primero, si ustedes ven en estos versículos que leímos, dice que los discípulos, cuando vieron a Jesús hablando con una mujer, que dijeron: está hablando con una mujer. O sea que las mujeres que eran menospreciadas, ¿verdad? No tenían un lugar, pero el Señor nos ha dado un lugar, amén. ¿Cuántas mujeres preciosas dicen: gracias, Señor, porque tú nos has redimido igual que a los hombres, ¿verdad? No hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, porque Dios ha dado la salvación para todos. Esta mujer, hermanos, dice que siendo judía tenía una dudosa reputación. ¿Por qué tenía una dudosa reputación? Porque esta mujer había tenido 4 esposos y vivía con un 5.º hombre que no era su marido. O sea, vivía en unión, lo que decimos hoy, unión libre, ¿verdad? A ver si funciona. Total, pues ya me divorcié 4 veces, ya la 5ª no, qué escándalo. Mejor, dice, si no funciona, ya, ¿no? Entonces esta mujer, hermanos, en ese tiempo tenía una dudosa reputación, y la palabra de Dios nos cuenta que esta mujer fue con su cántaro a un pozo que estaba fuera de la ciudad, pero fue justamente a las 12 del día. ¿Qué pasa a las 12 del día, hermanos? El sol está con todo. Estos días que ha hecho calor, ¿ha andado usted en la calle? No, es terrible, ¿verdad? Ya está uno así de que, por favor. Pues esta mujer iba a las 12 del día porque era una mujer rechazada por su reputación, porque había tenido 4 maridos y el 5.º con el que vivía no era su marido. Y entonces se dice que la costumbre era que se juntaban las mujeres, iban platicando, iban caminando, pero iban muy de mañana al pozo a juntar agua. Pero esta mujer iba sola, iba a las 12 del día, porque era rechazada por todos, por su reputación. Pero ¿sabes qué? Tuvo un encuentro con Jesús, porque ese día que ella llegó al pozo, ahí estaba Jesús, y le dijo: mujer, dame de beber. ¿Cómo tú, siendo judío, me dices a mí que te dé de beber? Porque judíos y samaritanos no se llevan. Tenía otra cosa en su contra, que era samaritana. Y entonces había pleito entre los judíos y los samaritanos. ¿Qué sucedió con Jesús, hermanos? ¿La rechazó? Jesús le dijo: si supieras que Él te habla, tú me pedirías a mí de beber y yo te daría del agua de vida eterna. Puedes leer la historia completa en el Evangelio según San Juan capítulo 4. Pero algo en lo que yo quiero enfatizar en esta mujer, hermanos, es que después de haber tenido este encuentro con Jesús, dice que aventó su cántaro y fue corriendo a la ciudad a decirle a los hombres: oigan, vengan, porque en aquel pozo está el Cristo, vengan. Y ahí es donde encontramos en esta mujer la manifestación, la evidencia de que ella había tenido un encuentro con Jesús. ¿Qué hizo esta mujer? Corrió a decirle a los demás: he hallado al Cristo, he hallado al Salvador, al que estamos esperando. Y dice que hasta el cántaro se le olvidó, hermanos, y fue corriendo. No era algo que ella hiciera, porque si iba a las 12 del día y huía de la gente porque la señalaban y la rechazaban, se le olvidó todo eso, hermanos.
Y dice que corrió y que ella empezó a decirle a la gente, y quiero que me acompañes aquí mismo en el 4, versículo 39, dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, ¿qué hicieron? Creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Es decir, había evidencia en esta mujer de que se había encontrado con el Cristo. Había evidencia en un cumplimiento de propósito, porque yo veo a esta mujer como una evangelista, como alguien que corre a declararle a todos que en Jesús hay salvación. Ella no se cayó, ella no regresó calladita a su casa, sino que corrió a hablar a otros de que había encontrado a Jesús. ¿Cuál es la evidencia que estás dando de que has encontrado al Salvador? ¿Cuál es el fruto que tú estás dando que da evidencia de que has tenido un encuentro con Jesús? Porque esta mujer, siendo rechazada, siendo señalada, porque ciertamente sí tenía una dudosa reputación, fue transformada, hermanos, fue cambiada. Y muchos de nosotros venimos al Señor con dudosas reputaciones, ¿verdad? ¿De dónde nos sacó el Señor, hermanos? ¿De dónde nos sacó, verdad? Basta con decir yo era esto, de ahí me sacó el Señor. ¿Cuántos teníamos esa dudosa reputación? Pero Dios nos ha limpiado, porque dice que la sangre de Cristo es suficiente para limpiarnos de toda maldad. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. ¿Quién te señalará diciendo, uy, pero vean si quién era? ¿Quién acusará? Dice la palabra de Dios. No te acuses a ti mismo si Él ya te redimió, si Él ya te limpió. De evidencia de esa salvación, cumpliendo el propósito que Dios tiene para tu vida. Aquí hay evangelistas, aquí hay maestros, aquí hay muchas personas que van a dar fruto para la gloria de Dios. Hay que dar evidencia de que somos salvos. O eres cristiano de la secreta. Nadie en tu trabajo sabe que tú eres cristiano, nadie con trabajos y en tu familia sabe que eres cristiano. ¿Estás dando fruto? Porque una evidencia de que esta mujer fue transformada es que ella dio fruto. Ella proclamó el nombre de Cristo. No tenemos que callarnos, hermanos. No tenemos que callar esa salvación tan grande que nos ha sido dada. Necesitamos hablar, porque si no hablamos, dice el Señor, que las piedras van a hablar, ¿verdad? Porque al Señor le plació que por la locura de la predicación la gente fuera salva. Y como le dijo a Zaqueo, ¿verdad? Que él vino a rescatar a quienes, hermanos, lo que se había perdido. ¿Quién era Zaqueo? Un hombre ratero, señalado, rechazado. ¿Quién era la mujer samaritana? Una mujer de dudosa reputación. Y de ahí podemos entender que nosotros también traíamos nuestro costalito, ¿verdad? Cuando venimos al Señor. Pero Él nos ha limpiado. ¿Cuál es la evidencia que tú estás dando para la gloria de Dios? ¿Cuál es la evidencia? Si hasta hoy no hay fruto en tu vida, necesitas caminar hacia ese fruto, amén. Todos estamos diseñados para dar fruto, y fruto abundante. Y la última persona que hoy vamos a ver, acompáñame por favor a Marcos 14. Y vamos a leer del 3 al 9. Igual pido la ayuda de alguno de ustedes. Con voz fuerte. Un varón, a ver, un varón con voz fuerte. Marcos 14 del 3 al 9. Adelante. Ya lo van a leer. En casa de Simón leproso y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso
Gracias, hermano. ¿Conoces la historia? María de Betania. Esta mujer que llegó donde estaba Jesús y dice que ella llevaba un frasco de alabastro, ¿verdad? ¿Y qué contenía este frasco, hermanos? Era un perfume de nardo carísimo, carísimo de París. Yo creo que lo compró allá. Carísimo, hermanos. Entonces ella llegó y dice que entró a donde estaba Jesús y derramó este frasco, este perfume sobre Jesús. Y los que estaban en ese lugar se escandalizaron porque dijeron, ¿cómo? ¡Qué desperdicio! Ese es un dineral, mejor lo hubiéramos vendido y el dinero se lo hubiéramos llevado a los pobres. Es un buen argumento, ¿sí o no? Ayudar a los pobres, ¿será algo bueno? Es una buena obra, ¿verdad? Pero en este momento, ¿qué estaba haciendo María de Betania? Estaba ungiendo a Jesús. Pero ¿sabes qué? Esta mujer me encanta porque ella hizo una adoración extravagante. No le importó que la señalaran, que le dijeran, qué bárbara, cómo estás gastando ese perfume. Ella fue y entró determinadamente y dice que derramó este perfume sobre Jesús. ¿Qué estaba expresando esta mujer? El amor que tenía hacia su Señor. Y esa era una evidencia de que era una mujer redimida por Él. Que era una mujer que había encontrado al Cristo, al Salvador. Y una evidencia fue esa demostración de su amor. No le importó ser señalada. ¿Cómo es que una mujer podía entrar cuando había hombres, verdad? Era mal visto también que una mujer entrara. Pero a ella no le importó y dice que derramó. Yo creo que ella estuvo pensando, ¿qué le puedo dar a mi Señor, no? ¿Qué merece mi Señor? Quiero darle algo a mi Señor. ¿Qué merece este perfume que tal vez yo tenía apartado para un momento especial? Lo más caro, lo más preciado que yo tengo, se lo voy a dar a mi Señor. Y esa fue una manifestación, una evidencia del grande amor que esta mujer tenía. ¿Y sabes qué? Jesús le dijo, déjenla tranquila, porque lo que ésta ha hecho se contará de generación en generación. Cuando eres una persona que evidencia el amor que tienes hacia Jesús y no te importa quién te rechace, quién te deje de hablar, quién te relegue, cuando eres extravagante en tu adoración, cuando le das todo lo mejor que tú tienes a tu Señor en esa expresión de amor, ¿sabes qué? Lo que tú haces va a perdurar de generación en generación. No es algo que se va a romper, es algo que va a impactar a tus generaciones. El amor extravagante. ¿Cómo estás mostrando el amor a Jesús? ¿Le estás dando lo mejor que tienes? Esta es una muestra de adoración y de amor profundo, hermanos. Y dice la palabra de Dios que al que mucho se le perdona, mucho ¿qué? Mucho ama. Se le dio mal. Es el calor. Que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y sabes que tal vez no estás, si tú no le estás dando lo mejor a Dios, quizás tú dices, pero pues si yo no, a mí que me perdonó. Hay unas cuantas mentiritas que dije. Hermanos, el precio fue altísimo. El camino hacia la cruz fue difícil. Y Él pagó el precio por ti, porque ni tú ni yo lo merecíamos. ¿Cuál es la muestra de adoración? ¿Cuál es tu extravagante adoración que le brindas al Señor con todo lo que tú eres? Yo les he compartido que hace muchos años que me convertí, toda mi familia me relegó. Y yo fue un tiempo donde les hablé del Señor, pero nadie quiso, hermanos, hasta la fecha. El Señor sabe, ¿verdad? Pero yo dije, pues si no tengo una familia en la carne, tengo una familia en Cristo. ¿Te está importando el precio? Muchos no están aquí porque les importa lo que dicen de ellos.
Les importa cómo los ven en el trabajo porque oran por los alimentos. Les importa, se avergüenzan. Pero el precio que Jesús pagó por ti fue muy alto para que te avergüences. Y lo que tú has obtenido es la redención. Ya no hay más ira sobre ti. El Señor te ve justificado y redimido. ¿Qué le estás dando al Señor? Estás, como decimos, a cuenta chiles. Hay tantito nada más, Señor, porque no tengo tiempo. Ay, cuando me jubile, te doy todo ahora sí, Señor, te sirvo. O te estás desgastando por Él. O le estás dando todo lo que tú eres. Él merece esa adoración de nuestra parte, hermanos. Él merece todo lo que tenemos para Él. Él es digno, solamente Él es digno. Y hoy Dios nos habla, hermanos. ¿Qué le estamos dando al Señor? ¿Qué estás dándole? María fue una mujer que ha sido y será recordada por todas las generaciones. Por todas las generaciones se ha hablado de María de Betania, por esto que ella hizo, hermanos, porque entregó lo mejor que ella tenía. ¿Estás entregando lo mejor que tienes? Y si no, hoy es el tiempo para que le digas al Señor: Señor, perdóname, porque no había entendido que el precio que tú pagaste fue muy alto. Que el precio que tú pagaste fue muy alto y lo pagaste por mí. Fuiste a esa cruz por mí. Perdóname porque no lo había entendido. ¿Qué estás brindándole al Señor? Porque esa fue una evidencia de que ella fue una mujer salva, una mujer que encontró la redención. ¿Qué es evidencia está dando tu vida? Ponte de pie. Pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios. Pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios. Y si tú pudieras entender que todas las personas que vivieron el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, todo lo que tenían que hacer para justificarse, para limpiarse, entenderías lo precioso de ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, necesitamos entenderlo, porque había un problema en la iglesia de Roma. Había personas de origen judío que se habían convertido al cristianismo, pero estaban diciendo: está bien, aceptemos a Cristo, pero también necesitamos circuncidarnos. Es decir, querían añadirle cosas a un sacrificio que es perfecto y para siempre. No tenemos que añadirle nada más. Y es necesario que tú lo entiendas, porque si no puedes ser engañado y seducido por falsas doctrinas que te están diciendo: necesitas liberarte cada mes, porque vienen los demonios y necesitas liberaciones cada mes. Entonces el sacrificio de Jesús no fue perfecto. ¿Su sangre fue a medias? No, hermanos, no nos dejemos engañar, porque la sangre de Cristo es perfecta. Nos hizo perfectos. Y cuando tú lo entiendes, puedes rechazar lo que no viene de Dios, que es muy atractivo y que parece de Dios, pero que no es de Dios. Y sabes, lastimosamente, mucha gente se va en pos de esas doctrinas. Y te voy a decir algo. Dice la palabra de Dios que si un mismo ángel viniera y nos hablara de otro evangelio, no le creamos. Y yo te pregunto, si en este momento se apareciera un ángel con toda su majestuosidad, ¿te impactaría? Pues tal vez a mí sí. Pero si me hablara de otro evangelio, tendría que decirle: apártate de aquí, Satanás. Porque Jesús pagó el precio y completó la obra en la cruz. No hay que añadirle más, hermanos. No hay que añadirle más. Has sido justificado. Ya no hay una deuda en contra tuya. Amén.
Ya no hay una deuda, tienes un acceso a la presencia de Dios. Y claro, necesitamos exponernos al Señor para ser transformados, pero la obra de transformación es diferente por el Espíritu Santo a que le quieran añadir cosas para completar la obra que Jesús ya completó en la cruz del Calvario. Amén. Necesitamos estar parados, firmes en lo que creemos, hermanos, porque hay, así como en este tiempo de Roma, estamos siendo atacados por falsas doctrinas, por líderes que abusan y que se ponen en lugar de Dios. No, hermanos, tenemos un solo Dios y al único que tú y yo necesitamos obedecer. Amén. Nuestra función es ayudarte a que tengas esa comunión con Dios, pero a que tú escuches la voz de Dios, porque Él quiere tener comunión contigo. Él te conoce por tu nombre y quiere que escuches su voz. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles y es necesario entender que lo que Jesús hizo está completo y terminado y ha sido perfecto. Amén. Y que Él lo completa todo, que no necesitamos añadirle nada más. Lo que necesitamos es evidenciar que hemos sido redimidos. Amén. Que hemos sido comprados a precio de sangre. Dile: Señor, permíteme dar evidencia de que te conozco.